neoliberal de una concepción que nació especialmente en la izquierda marxista de Europa, en la cual se planteaba que toda la humanidad iba a transcurrir en una misma línea de desarrollo. Todos los países comenzaron con la sociedad comunal primitiva, después venía la sociedad esclavista, después la sociedad feudal, después la sociedad capitalista y por último sobrevendría la sociedad socialista en evolución hacia la sociedad comunista. Eso se fundamentaba, aunque no estoy de acuerdo con que así fuera, se fundamentaba en la teoría de Marx y Engels, y los fundadores de esa corriente dentro de la sociología del conflicto, como Rosa Luxemburgo, por ejemplo, que sí plantea y analiza cómo de la sociedad comunal primitiva se transita hacia la sociedad esclavista, que a esta sobrevino la sociedad feudal, pero se refiere a Europa. E incluso hay algunos escritos que yo conozco desde que estudiaba en Chile, en la Universidad de Chile, sobre hay una producción literaria de Marx y Engels sobre lo que ellos llaman el modo de producción asiático. Quiere decir que para los que sostenían ese unilinealismo de Marx y Engels, que Marx no era unilineal, porque desde luego que estaba hablando sobre las características de un modo de producción específico en Asia, es que pensaba que no toda la humanidad tenía que transitar por la misma línea de evolución social que había tenido Europa, especialmente Europa occidental, y echa por tierra esas interpretaciones lineales. Pero hay autores en Honduras que han copiado ese unilinealismo, por ejemplo, mi amigo el profesor Longino Becerra, que entiendo que ya falleció, que en paz descanse. Él es un historiador, pero no formado académicamente, y tiene una historia de Honduras en la que él procede unilinealmente a copiar, calcar, meter la realidad histórica de Honduras en el zapato chino, se diría, del desarrollo de Europa Occidental. Y entonces, como allá en Europa Occidental hubo sociedad comunal primitiva, esclavismo, feudalismo, capitalismo y posteriormente socialismo, pues entonces supone que en Honduras también ha habido, y todos los datos de la historia de Honduras que él encuentra los mete en ese esquema. Pero eso es rechazado por sociólogos e historiadores que tocan el tema en Honduras, para hablar de Honduras, y eso no fue así. No podemos hacer eso. No es correcto tener una concepción unilineal de la historia. Bueno, pero entonces la segunda unidad en la que vamos a ir cerrando de alguna manera, se plantea todos esos conceptos que hemos visto en las clases anteriores, y particularmente me toca hacer énfasis en el concepto de globalización, pero añadiendo la observación y el aporte de Vandana Shiva, en la que plantea que debemos distinguir dos fenómenos. Para quienes decían que la globalización es inevitable,
que nos estamos haciendo una sola aldea global, etcétera, etcétera, y que es un proceso inevitable. Para quienes no estábamos de acuerdo, decíamos que hay unas cosas que son inevitables y otras que sí son hechos que dependen de la voluntad política de los gobiernos de las naciones, que son voluntarios y que por lo tanto no son inevitables. Y Vandana Shiva propone distinguir entonces dos procesos, la globalización y la mundialización. ¿Qué sería lo inevitable? La mundialización. Eso va sucediendo inexorablemente, no hay nada que que lo detenga. Cada vez nos comunicamos más, viajamos internacionalmente más. ¿Quién de ustedes tiene algún pariente o amigo de la familia que viva en otro país, de ustedes o de la familia? Janet, adelante. ¿En qué país vive esa persona y qué relación tiene con usted? Y después Natalie. Adelante. Sí, Natalie. Natalie, adelante. Yo tengo un tío en Estados Unidos y dos tías en España. Gracias. Angie, usted. Sí, tengo un tío y tres primos en los estados. Cuando se refiere a los estados, se refiere a Sí, los los Estados Estados Unidos, ¿verdad? Unidos. Que Sí, nosotros decimos así en Honduras. sí. En lenguaje coloquial popular decimos los estados y ya todo el mundo entiende que se refiere a los Estados Unidos. Henry. Sí, Henry. O no, Jersey, perdón. O Jersey, no sé cómo se pronuncia. Adelante y luego Jersey. Nazaret. Ah, Jersey. Ok, Adelante Jersey y luego Nazaret. O Nazaret. listo. Tengo a mi padre, está en Estados Unidos. Tengo 7 tíos en Estados Unidos y muchísimos primos allá. En España igual tengo mucha familia. Ok, gracias. Probablemente más del 95%, en todo caso más del 90% de nuestra migración está en Estados Unidos y luego el segundo país receptor de migrantes hondureños es España y esto lo está confirmando Nazaret. Yo tengo, bueno, tengo una tía que está en Estados Unidos y tengo un amigo que está en Italia. Ajá, gracias. Y luego el segundo país destino es España y ustedes lo están confirmando. Y luego hay hondureños también en otros lugares, ¿verdad? En El Salvador, en Guatemala, en México, algunos en ruta hacia Estados Unidos y otros que se han quedado, pero también hay en diversos países, hasta en Australia he conocido yo, pero más del 90% en Estados Unidos y del 10% restante, la gran mayoría, más del 5% están en España y ustedes así lo confirman. Ahora, si yo hubiera hecho la misma consulta cuando hice mi primera clase de sociología, recién egresado de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica, en convenio con la Confederación de Universidades de Centroamérica, no hubiera ocurrido así. Eso es un fenómeno reciente y cada vez más creciente, ¿verdad? Le recuerdo que estamos grabando esta clase 35 de la semana 9 de hoy, miércoles 23 de marzo, la clase de Sociología SC 101. Entonces, ¿qué es lo inevitable, inexorable de este fenómeno que estamos hablando? Pues Vandana Shiva dice, eso es la mundialización, que sintamos que el mundo se va siendo más chiquito. Hay una frase popular que dice, relacionado con esto, que dice que el mundo es un
¿cómo se dice? El mundo es un... Allá en otra sección me lo adivinaron, como decimos en hondureño. ¿Qué decimos cuando todo nos parece chiquito, que nos encontramos con alguien conocido en un lugar que no esperábamos y decimos Es un el mundo pañuelo. es un... Como Pequeño. dice Nazaret, Es un pañuelo. correcto, correcto. Ese es un dicho popular que denota o connota eso que estamos hablando. El mundo es un pañuelo. Cuando vivía en otro país, dirigía un organismo privado de desarrollo no gubernamental y me encuentro en Utrecht con el presidente y el director de otro organismo en la estación de ferrocarril ferroviaria de Utrecht, si no recuerdo mal, me encuentro con el presidente y el director de uno de los ONGs más importantes del país donde yo vivía, y nos reímos nosotros que cómo es posible que nosotros venimos de un país relativamente pequeño y nos encontramos ahí. Y por cierto que nosotros nos veíamos con ellos casi todos los sábados o cada 15 días en una reunión de la Federación de ONG de ese país. Y entonces nos vemos, nos abrazamos, nos reímos. De qué casualidad de que nos vemos ahí. Y inevitablemente decimos la frase que nos recuerda a Nazaret: el mundo es un pañuelo, ¿verdad? Entonces, ese fenómeno de que cualquiera... A ver, otra pregunta de control sobre esto. ¿Alguien de ustedes ha hecho alguna vez alguna llamada internacional o se ha comunicado por mensajería instantánea con WhatsApp, Telegram, etcétera, o como tiene amigos en Facebook que estén residiendo en otro país, con alguien en otro país? Sí, profesor. Sí, Ya ven, profesor. Sí, profesor, siempre. Varios de ustedes. Y eso, cuando yo estaba estudiando en la universidad, eso no era común. Entonces nosotros podemos percibir cómo ha venido aumentando ese proceso que Vandana Shiva nos propone distinguir de lo que es la globalización. Y ya vamos a ver entonces qué es globalización. Eso dice Vandana Shiva, que es de nacionalidad india, es una científica y activista feminista de la India, es india, no vamos a decir que es hindú porque yo no sé qué religión tiene ella. Y la palabra hindú se refiere a un grupo étnico y a una nacionalidad, no, a un grupo étnico y una religión. Hindú, no, a una religión. La etnia y el idioma es hindi, ¿verdad? Hindi, con H-I-N-D-I, creo, hindi. Y la mayoría hablan este idioma, o todos tal vez, y luego hablan tal vez un segundo y hasta un tercer idioma. En Mumbai probablemente, que antes se le llamaba Bombay, ahora se le llama Mumbai, también hay unas pequeñas comunidades cristianas, algunos que hablan español. Yo platiqué con un guía turístico indio en español, con idioma, con acento español, por cierto, y me dijo que lo había aprendido porque habían muchos turistas que hablaban ese idioma y que a él le pareció, percibió que eso le daría, sería una herramienta para tener más clientes como guía turístico si hablaba español. Y efectivamente así era. En cuanto captábamos que hablaba español, pues de ahí nos fuimos con él
un montón que hablábamos español, incluyendo un grupo que andábamos juntos. Y él comprobó eso, de que era una fortaleza y una herramienta para él. Entonces, el español es uno de los idiomas más hablados en el mundo. El inglés es como la principal segunda lengua, pero si nos vamos al número de países y la población que habla español, pues ahí nos damos duro con el inglés, ¿verdad? Entonces, y es un magnífico idioma del cual podemos estar orgullosos, de parte de nuestra cultura, independientemente del origen de por qué hablamos ese idioma. Pues en toda la historia de todos los países hay episodios de violencia, de imposición, etcétera, pero ya estamos donde estamos. ¿Y qué es global? Entonces, mundialización sería como el proceso mediante el cual cada vez se ve una mayor interacción, comunicación y visibilidad social entre países, teniendo la percepción de que el mundo se va haciendo cada vez más pequeño. Y por eso lo decimos, hay expresiones populares para referirse a eso. Por ejemplo, nosotros nos podemos, cuando nos encontramos en un lugar inesperado, en otro país o algo así, se encuentra, por ejemplo, Janet con Uriel, y entonces pueden decir, qué chiquito es el mundo, cómo está, desde cuando fuimos compañeros en la universidad, si tuviéramos un curso presencial, ¿verdad? Entonces, esa sensación de que el mundo se está haciendo más pequeño porque tenemos cada vez más comunicación, y algunos episodios de promoción de esa mundialización serían, por ejemplo, el viaje de Marco Polo hacia Oriente, el viaje de los 4 viajes de Cristóbal Colón, que según él hacia las Indias, ¿verdad? Hacia las Indias orientales, porque después se le llama las Indias occidentales a estas, y que en realidad dan como un nuevo continente para ellos, ¿verdad? Para los españoles, nuevo continente que ellos están descubriendo desde el punto de vista de ellos, ¿verdad? En realidad no es un descubrimiento, porque ya nuestros antepasados de los pueblos originarios ya lo habían descubierto. Algunas noticias sobre el origen de la humanidad americana, entendiendo por americana en sentido correcto, que somos los habitantes y originarios del continente americano, porque algunos erróneamente le llaman americano a los estadounidenses, ¿verdad? Ese es un concepto absolutamente erróneo, y debido a que los ingleses le llamaban americanos a los migrantes de Gran Bretaña que se habían ido y residían en Estados Unidos, le decían americanos, American, porque comenzaron a tener descendencia, hijos, nietos, etcétera, y entonces para distinguirlo de ellos le llamaban americanos, y eso se quedó una costumbre, pero desde Alaska a Tierra del Fuego todos somos americanos. Todos somos americanos. Bueno, entonces, mundialización, Bandana Chiva viene a resolver ese problema de que se veían aspectos de la globalización que eran inevitables, y otros que eran decisiones políticas de los diferentes gobiernos, y entonces ella propone que en vez de decir que hay algunos aspectos evitables o voluntarios y otros que son inevitables del proceso de globalización, dice
Llamémosle globalización a una cosa y mundialización a todo ese proceso en que el mundo se va haciendo más pequeño, que nos interconectamos más, que conocemos más. Si nosotros viéramos un noticiero de los años, qué sé yo, 50, 60, de una radio o una emisora, o viéramos un periódico de algún medio de comunicación en aquella época y ahora, veríamos que cada vez más en un noticiero hay un montón de noticias sobre otros países del mundo. ¿Cuál es, por ejemplo, el conflicto bélico en este momento que capta más la atención mundial? La guerra entre Rusia y Ucrania. Correcto. Ya ven ustedes, o sea, en aquella época podía haber una guerra y aquí ni nos enterábamos. Si había algún conflicto de algún tipo, por ejemplo, cuando en Egipto luchaba Lawrence de Arabia junto a los árabes para independizarlo, no era, no habían muchas noticias internacionales. Y ahora ya vimos que hicimos la pregunta: ¿quién tiene parientes? ¿Quién tiene amigos? ¿Quién se comunica? ¿Quién se mensajea? ¿Quién habla con personas que están en otro país? Y varios opinaron, y es muy probable que cerca del 100%, si no el 100% de ustedes haya tenido esa experiencia. Ahora, ¿qué es la globalización? La globalización es el proceso mediante el cual se van adoptando reglas de funcionamiento, sobre todo políticos y más que nada económicos, similares en todo el mundo, ¿verdad? Las reglas de mercado, las reglas del sistema político, e incluso hay algunos países, ante las quejas de otros países, que hay algunos países que quieren que su sistema político sea copiado idénticamente por otros países, y hay reacción de otros países que dicen que no, que cada país tiene derecho a tener su propio sistema político. Subyacentemente reconocen que que todo país debiera ser democrático, pero cada país tiene derecho a decidir qué modelo de democracia tiene, ¿verdad? Eso puede ser debatible, pero por ahí están las contradicciones. Otro concepto de hoy es la epistemología del punto de vista. Otra autora, que es la segunda autora que mencionamos el día de hoy, Dorothy Edith Smith, británica, que después se hace canadiense y después una profesora de algunas de las más conocidas universidades de los Estados Unidos, se la considera fundadora de la epistemología del punto de vista, o en inglés se llama standpoint epistemology, o sea, epistemología del punto de vista, que plantea que los seres humanos tenemos puntos de vista que corresponden, como dirían los clásicos de la sociología del conflicto, a las características de nuestro proceso de socialización, nuestras categorías sociales. Por ejemplo, ¿qué es lo que opinamos nosotros de qué grupo étnico es mayoritariamente la población? Mestizo. Mestizo. Sí, nosotros así lo vemos, ¿verdad? Y el hondureño promedio sería como trigueño, digamos.
¿verdad? O me equivoco yo. Es que la mayoría de los hondureños tienen la piel blanca o tienen la piel con algún tono de lo que llamamos trigueño, Tienen la piel con algún tono trigueño. ¿verdad? Yo creo que la mayoría del pueblo hondureño tiene alguna tonalidad de piel trigueña, ¿verdad? Eh, Tenemos algunos bolsones de población muy blanca en Occidente, en Oriente, pero hay población de piel blanca en cualquier, en cualquier zona del país. Y eso corresponde al genotipo o al fenotipo. Al genotipo. Sí, tiene más relación con el fenotipo, pero también tiene relación con el genotipo, porque una persona que en su genotipo no tenga genes de población caucásica, que como se le llama a la llamada blanca, entre comillas, pues tenderá a tener, si tiene una predominancia de genes caucásicos, pues va a tener más probabilidad de tener la piel blanca. Eh, Conozco una anécdota de, de un, un afro-hondureño o afro-centroamericano en todo caso, que se casa con su novia mulata, de rasgo fenotípico bastante negroide, y le sale un hijo blanco de, de rubio y ojos azules, ¿verdad? Y la mujer se angustia porque su esposo anda viajando, no está en el momento del alumbramiento, no sé si es que era marinero o que trabajaba fuera del país. La cuestión es que ella se angustia, ¿verdad? Y no sabe qué va a hacer y tal, se siente horrible, y en eso llega, a los días llega el esposo, y en cuanto mira el hijo dice: ¡ay, igualito a mi abuelo fulano de tal! Pero ahí lo agarra, lo abraza y todo eso, y ya le habla a los parientes que miren que mi hijo es igualito al abuelo, no sé cuánto, ¿verdad? Y no, porque hay genes que le llamamos recesivos y hay genes dominantes, ¿verdad? Dicen los genetistas. Entonces hay unos genes que se manifiestan no en la generación siguiente, sino que pueden aparecer en otra generación, ¿verdad? Entonces, el fenotipo no puede ser diferente, pues, al genotipo. Por ejemplo, yo siempre en este momento yo cito el caso de Obama, que es genotípicamente el expresidente Barack Obama. ¿Sí, Nazaret? Bueno, si nos vamos a los genes, la mamá de Barack Obama pues es blanca, entonces tiene alelos recesivos blancos. Sí, tiene genes 50% blancos, ¿verdad? Una mamá hawaiana blanca totalmente, que tiene un aspecto blanco y que aparentemente no tiene parientes afroamericanos ni indígenas, ¿verdad? Se ve como una descendiente de europeos y un papá africano, creo que nacido en África incluso, ¿verdad? Y él es percibido como negro. La sociedad estadounidense, por mucho que ellos intentan, y me alegra que intentan no ser racistas, pero es una sociedad muy racista, ¿verdad? Y entonces a él se referían como el primer presidente negro de los Estados Unidos. Oye, ¿han oído ustedes esa expresión de que Barack Obama fue el primer presidente negro de Estados Unidos?
Sí, incluso lo comparaban con eso que una vez dijo Fidel Castro, que nunca iba a haber un presidente negro en Estados Unidos. ¿Verdad? Eh, sí, y en realidad él era, él era 50% negro y 50% blanco. Y él cuenta en sus relatos biográficos que recibía rechazo de ambos lados y especialmente de los negros. Él fue muy destacado, director de la revista, creo que estudió en Harvard o en todo caso en una universidad muy, muy famosa y tenía rechazo de los negros porque los negros sí captaban que no era totalmente negro. Y entonces él se casó con una afroestadounidense, que allá dicen afroamericano, y entonces ya dejaron de molestarlo tanto, que veían que él había optado por negrizarse más, ¿verdad? Casándose con Michelle, que es conocida como Michelle Obama, que sí es descendiente de africanos, aparentemente exclusivamente, ¿verdad? Entonces, fenotípicamente es predominantemente afroamericano, o sea, negro, pero genotípicamente es 50% blanco y 50% negro. Entonces, la percepción del mundo, de nuestro entorno social, según Dorothy Edith Smith, depende de nuestra, de un concepto que vimos antes, que es nuestras categorías sociales. ¿Y cuáles son nuestras categorías sociales? Bueno, el grupo de edad al que pertenecemos, el grupo étnico al que pertenecemos, el estado civil que tenemos, que somos, que tenemos, la estatura, el peso con relación a nuestro índice de masa corporal, es decir, que si tenemos sobrepeso o si estamos en nuestro peso o somos flacos. Cualquiera de esas características físicas o sociales, que tenemos un nivel de educación superior, a diferencia de los que son analfabetos o que tienen primaria o que solo saben leer y escribir, pero no tienen ni la primaria o de educación básica completa, etcétera. Nosotros podemos categorizar, ¿verdad?, a la población, en este caso hondureña, de acuerdo a ciertas características de nuestro, como dijimos, el concepto de nuestra categoría social, de nuestras categorías sociales, que como sabemos, nuestras categorías sociales, una categoría social es una agrupación de individuos de orden estadístico que la hace quien investiga, quien está describiendo una sociedad. Puede decir, la población hondureña es mayoritariamente mestiza, mayoritariamente en situación de pobreza. Se habla de alrededor de un 80% en situación de pobreza y bastante más arriba de 80% si se adoptara la definición de pobreza que yo tengo, que no es la que hacen los pobrezólogos del Banco Mundial, por ejemplo. Antojadizamente se habla de que es pobre la persona que gana $2 o menos, o en pobreza extrema que gana $1 o menos. Y para mí, con bastante sentido de la lógica, me encanta la lógica, pobre es toda persona o familia que tiene un ingreso inferior a un salario mínimo, porque como el concepto de salario mínimo es lo básico, es el ingreso básico que necesita un individuo y su familia
para tener una vida digna, ¿verdad? Y llenar sus necesidades humanas básicas. Entonces es lógico que si eso es el salario mínimo, entonces quien gane menos que el salario mínimo es en situación de pobreza. Pero esa cosa que a mí me parece tan lógica no es la que los pobrezólogos del Banco Mundial adoptan y tienen otras definiciones. Si nos vamos con esa definición mía, pues pobre sería bastante más del 80%, ¿verdad? Y eso sería una categoría social. Los pobres, pero corresponde más a la definición de estrato social. Y entonces damos los conceptos de grupo social, que es un conjunto de individuos o familias, conjunto de individuos o familias o familias que poseen en común una misma característica social. Es decir, si somos altos o bajos, eso no es una categoría social, o lo es. No, ¿verdad? No es una característica social. Pero si pertenecemos a un u otro grupo étnico, si somos trabajadores independientes que producimos un producto desde las materias primas hasta que sale el producto y nosotros lo vendemos, eso sería un artesano. Por ejemplo, un zapatero, un sastre, una modista, eso serían un carpintero, esos serían artesanos. Obrero sería el que vende no posee los medios de producción de su oficio, sino que, y por lo tanto vende su fuerza de trabajo, vive de lo que recibe a cambio de su fuerza de trabajo. Eso es un obrero. Un burgués, como dice, sería el que vive, que es propietario de los medios de producción y que vive de la venta, la comercialización de los productos de sus obreros con sus medios de producción. Y entonces esa burguesía sería una clase social. Una clase social es diferente a estrato social. Y casta social sería un grupo social propio de la estratificación social propia de una sociedad con una cultura sin movilidad social. ¿Qué es movilidad social? La capacidad que tienen los individuos, las familias, los grupos sociales de moverse dentro de la estructura social. Yo puedo haber nacido con X oficio, X nivel de ingreso familiar, y yo con mi esfuerzo, con las circunstancias sociales favorables, puedo llegar a escalar socialmente. Puedo haber nacido pobre y heredar a mis descendientes al menos una vivienda propia y algún dinerito en el campo. Entonces eso se llama móvil. Entonces en una sociedad que tiene movilidad social. En cambio, si yo nazco en un grupo social y me voy a morir en ese grupo social, entonces que esa sociedad tiene un sistema de castas sociales. Dígame a alguien un país donde típicamente existen castas sociales, aunque legalmente y constitucionalmente ya eso abolió
pero sigue existiendo en gran medida. No, en la India, y es interesante tomar un periódico, ¿verdad? Yo lo hice, y ver en los anuncios clasificados, ¿verdad? Que un padre o una familia busca esposo o esposa para su hijo en los clasificados. Y ustedes saben que ha habido momentos en la historia, o hay lugares, ambientes sociales, donde los matrimonios se arreglan entre dos familias. No es como en nuestra cultura una cosa más o menos voluntaria. Hay familias, padres de familia que pretenden imponerle a sus hijos con quién se va a casar, o por lo menos quieren tener el derecho de veto, ¿verdad? De veto, para decirle, no, ese novio no te conviene. ¿Ustedes han escuchado, alguien de ustedes conoce algún caso de un novio o una novia que es vetado por un padre de familia? Sobre todo los padres se tienden a meter, pero también las madres a veces. ¿Alguien ha conocido alguna experiencia así? Yo tengo una, pero no es así tal cual. Janet. Mi mejor amiga nos contó varias veces que el papá le prohíbe tener novios que tengan rasgos o que su piel sea morena. Y que dice que si eso llega a pasar, que la va a vetar de la casa. Ok, gracias Janet por compartirnos ese testimonio. Me parece que Keren quería hablar algo, decir algo, ¿o no? Sí, profesor. Adelante, Keren. Yo tengo una anécdota, pero no es referente a eso. Yo tenía una compañera en el colegio que la mamá le decía de que cuando ella se fuese a buscar un novio, tenía que ser uno que tuviera dinero. Ajá, qué interesante, ¿verdad? Y puede ser un narcotraficante, ¿tiene dinero o no tiene dinero? Pues sí, no sé. Sí, ¿verdad? Y si el único indicador es que tenga dinero, hay un montón de delincuentes que tienen dinero, ¿verdad? Y quisiéramos nosotros que un hijo o una hija nuestro se casara con un mafioso, con un delincuente, un narcotraficante, un descendiente de un miembro de un cartel. ¿Verdad que no? Y entonces sí, entonces ¿qué clase de valores? Y esa persona que decía eso probablemente se considera cristiana. Si vamos a averiguar, indagar, tuviéramos la capacidad de volar, ¿verdad? Ahí, invisible, y estudiar el caso, es muy probable que el papá y la mamá de esa persona crean que son cristianos. Y de lo que en la ¿verdad? iglesia. Exacto, y a lo mejor no fallan a congregarse en su iglesia, en un templo, todos los domingos, o todos los sábados, o todos los jueves, cuando haya culto, ¿verdad? Y se consideran cristianos. Y Jesús dijo, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que entre un rico en el reino de los cielos. ¿Ustedes sabían que hay un pasaje bíblico que dice eso? Sí. Sí, ¿verdad? Y según algunos exégetas e historiadores de la Biblia se refieren, el ojo de una aguja se refiere a una especie de arco propio de la arquitectura oriental, ¿verdad? De la zona de donde era originario Jesús, que se refiere a eso, que le hacía muy difícil que un camello que tiene una altura muy grande, yo he visto camellos y uno no se puede subir a un camello, a un dromedario de cualquier forma, o sea, tienen que estar entrenados los camellos, uno lo hace arrodillarse
se arrodilla el camello y entonces ahí uno se agarra de las jorobas y si es dromedario o camello, el que tiene las dos jorobas nunca distingo yo cuál es dromedario y cuál es camello. Si el que tiene las dos jorobas, uno se agarra de la joroba de adelante y pega un brinquito, un salto y queda encajado entre las dos jorobas, ¿verdad? Y ya entonces el camello ya se pone de pie, pero el camello es bien alto. Y entonces Jesús se refería ahí que era más fácil que pasara un camello ahí, ¿verdad? Caminando, ¿verdad? Por el ojo de una aguja, porque es incómodo. Un camello no pasa fácilmente. Es complicado entrar por el ojo de la aguja se refiere a ese arco particular que es diferente al arco de la arquitectura occidental, ¿verdad? Era más fácil. Eso me explicó a mí algún amigo estudioso de la Biblia, ¿verdad? O alguna lectura que yo he tenido. A eso refería. Porque si no, a los pobres ricos, ninguno va a entrar, ¿verdad?, al reino de los cielos, porque si el ojo de la aguja se refiere a las agujas que usamos nosotros para coser, entonces ningún rico entra al reino de los cielos. Y no creo que Jesús estuviera queriendo decir eso, ¿verdad? Porque agujas le llamamos nosotros a muchas cosas. Se le llama aguja a esa tranca que se pone para regular la entrada a una calle. Se le llama aguja a los techos puntiagudos de alguna arquitectura. A varias cosas le llamamos aguja. Del reloj. Las agujas del reloj, exactamente. La aguja horaria, el minutero, el segundero. Pero bueno, se nos está yendo el tiempo y entonces el día de mañana, si vamos de acuerdo a lo planeado, vamos a hacer una última clase de repaso con examen en mano y el lunes 28 haríamos el segundo examen parcial. ¿Cuál fue la materia del día de hoy? Pues bueno, nosotros pretendíamos avanzar en la segunda unidad, que ya la hemos visto bastante, pero nos referimos especialmente a algunos de los conceptos que están contenidos en esta lectura. Yo ya les inicié el proceso para que ustedes reciban la lectura de la segunda unidad. Ya está en proceso y hoy en la noche debería de estar ya la lectura. Búsquenla en el aula del campus virtual. Lectura se llama, déjenme ver cómo le puse. A ver. Mañana te lo voy a decir cómo se llama, pero algo así como texto del documento de lectura básica para la unidad 2 del curso Sociología SC 101, UNAPAC 1 2022. Así era el nombre original, pero al final creo que le cambié el nombre y no sé por qué ya le voy a decir. Aquí está en los mensajes enviados. Estoy
viendo el documento, pero no estoy viendo el título que le puse, entonces lo estoy bajando, estoy descargando para se llama Unidad 2 Sociología SC101. Apunte sobre texto, clase virtualizada, PAC 1 2022. Ver 20, porque no se puede poner en los títulos punto, pero es versión 2.0 en desarrollo. Así se llama, algo así se llama. Esa lectura, tengo pendiente hacerles una guía de lectura con preguntas guía. Dedicamos la clase a ver una lista de conceptos. ¿Cuáles fueron los conceptos? Globalización, mundialización, aldea global, epistemología del punto de vista, perspectiva feminista, políticamente correcto o incorrecto. Ese es un concepto que habríamos mencionado, deberíamos de haber mencionado, lo vamos a tratar mañana. Perspectiva sociológica, el concepto de perspectiva, simplemente perspectiva. Unilinealismo es otro concepto que vamos a tratar mañana. Grupo social, estrato social, y los autores que debiéramos de haber mencionado hoy son Vandana Shiva, Dorothy E. Smith o simplemente Dorothy Smith, y Michael Burawoy. Michael Burawoy solo porque a Dorothy Smith la conocí a través de Michael Burawoy. Después no tiene mayor importancia para la clase de hoy, aunque él es un gran sociólogo estadounidense. Y una pregunta generadora del día de hoy que vamos a tratar de contestar mañana: ¿qué es lo que se elige en las elecciones, en los procesos electorales? Repito, pregunta generadora, y para los que han leído para quienes han leído a Paulo Freire, pregunta generadora es una pregunta que nos hace reflexionar, pensar, iniciar un proceso de reflexión acerca de algo. Esa es una pregunta generadora. Entonces la pregunta generadora de hoy es: ¿qué es lo que se elige en los procesos electorales? Que lo vamos a tratar de contestar el día de mañana. Si todo va conforme a lo planeado, entonces haríamos el examen el lunes. Nos vemos en la clase de mañana. Feliz día. Gracias, profesor. Bueno, hasta luego. Adiós. Adiós. Bueno,
Hola ustedes. Hola. 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 Entonces falta Carlos, ¿verdad? Sí. Sí, No, viejo. solo acá. No me digas que se rehúsa solo porque le hicimos en mí. No creo. Y ahí sí pudo entrar. Hello. Hola, ¿cómo están? Bien. Aquí. Ustedes, qué cólera. De verdad le estaba contando a Nazareth hoy que puse en el grupo que se me fregó la compu. Van a creer que algo le pasó al disco duro, ni idea, pero la tengo que hasta enviar a reparar, que se va a tardar como 2 o 3 días y hay otras 2 semanas. Ay, no. Pésimo momento. Eso te iba a decir en mal momento. ¿Cómo vas a hacer ahorita? Ahorita estoy en la tablet, pero me va a agarrar la compu viejita, la bien Pero, lenta. pero ¿y la info que tenías en la compu? Ujú. Voy a ver si me puedo meter, si con mi cuenta de Google puedo ver como algunas Sí. páginas guardadas o no sé. Sí, por lo menos Voy a las ver. cosas de internet, sí. Ujú. Es que ahí está todo pues en internet. ¿Cómo van con el chunche de biología? ¿Lo terminaron? Ya casi. Me falta mi parte, me falta Yo arreglar detalles de supuestamente lo ya lo último. tenía todo ustedes y estaba revisando ahorita y me doy cuenta que tengo todo lo del el NADIFAR, me había equivocado, entonces tenía que corregir. Yo con Krebs. Ah, qué cólera me da Krebs. Me ¿El costó qué? una vida terminar ciclo de Krebs, como no tenés idea. Ayer le dije a Marisa, ya terminé Krebs. Y hoy en la mañana que me levanté un solo desastre tenía. ¿Por qué? ¿Y eso? Porque no sé qué me pasó, pero ahorita encontré otro error. Justo ahorita. Tenía mezcladas las enzimas con los sustratos. Ah, Sí, yo también me enchivolé en eso al principio, pero en lo de la glucólisis. Me enchivolé bastante. Es que no porque- escuchaste el rap de glucólisis. Sí, lo escuché, me lo ando lol. aprendiendo. Glucólisis, qué bueno. Ey, el rap de glucólisis, ¿cómo así? Esa es mi referencia. Los dos raps son parte de mi referencia. Oye, fíjate que yo solo estoy usando de referencia los de la diapos de la LIC. Bueno, las clases de la LIC, ¿cómo si estamos ahí? Yo eso le quería preguntar hoy, fíjate. No sé cómo se cita eso. No sé si le quieres mandar un mensaje y si no pone como el nombre de la presentación y si no encontrabas el nombre de la presentación y el nombre de ella. O busca cómo citar en Vancouver presentaciones. O en APA. No, creo que en APA no hay presentación. No, sí, creo que sí. O documentos. Creo que aquí está. ¿Qué cosa? Ahorita te mando la cita para ver. ¡Qué efectividad! ¿Verdad? Me hace sentir mal. Te lo juro. Bueno, ustedes, entonces, ¿cómo nos dividimos todo lo del trabajo? ¿Quién agarra qué? Mira, Eso. yo diría que todos investiguemos de todo, ¿verdad? Porque igual hay que tener el dominio de todos los temas. Pero sí, tipo como de que cada persona se enfoque en un tema en específico. Pero, sin embargo, o sea, investigar todos. Obvio, pues sí, pero, o sea, primero hay que completar todo, tener todo el material. Entonces, mejor que cada quien se enfoque en algo, que haga esa parte de la presentación y de ahí al tenerlo todo, lo estudiamos todos juntos.
Está bien. Los parámetros que parece. pedía ahí en la rúbrica era, bueno, la estructura anatómica, la fisiología, pedía 3 patologías también, los órganos que la conforman, pedía todos los órganos. Entonces, ahí sí es. Qué eficiencia la tuya, Nazaret. Wow. ¿Cómo hiciste eso vos? Ah, ¿Cómo lo hiciste? busqué una página que se ¿Cómo llama hiciste? ¿Cómo citar y referenciar una presentación con Norma Vancouver? Listo. Amazing. Cheque, gracias. Pues entonces. A decir. Miren, Ah, bueno, A ver, ¿cuántos somos? Somos 5, somos ¿verdad? 5. Ajá. Pero en sí, la verdad, yo no he investigado, no sé cómo dividir No. en temas grandes la No, yo presentación. tampoco. No, yo tampoco. Ajá, exacto. Aquí estamos crudos. Estamos parejos. A ver, a todos cerramos la rúbrica, a ver qué hay. Funciones generales Entonces. del sistema, estructuras y órganos, funciones de cada una de las estructuras y las patologías más comunes. A ver, ¿a quién le toca exponer? Espérate, ¿qué? Son Lo esas hagan estructuras. lo investiguen dos porque es grande ese tema. ¿Qué cosa? Funciones de cada estas estructuras u órganos, creo. No A ver. es un funcionales de sistemas más grandes, ¿no? Los dos, pero como solo y como de los que Eva, que te nos estás cortando, fíjate. No, o no sé si solo soy yo. No, a mí también se escucha cortado. ¿Le puedes repetir, porfa? Se enojó ya. no Se se mal, escucha yo. bien. Sí, ahora sí. Se escucha cortado. No, ahí está bien. Ahora ya no. Ahora dale. Ah, vaya. No, yo decía que como ella puso, no sé, que el de funciones de cada uno de los órganos y eso lo investigaran entre dos personas. Porque como ese es bien grande ese tema. Sí, estructuras y fisiología, ese que lo hagan dos personas. Yo quiero Claro. investigar ese. Yo también. Dale pues. A ver. Aquí está. A ver, espérense. Ya estoy viendo bien acá. Espérate, pero es que no órganos. Bueno, el cerebro, la médula espinal. ¿Qué otro órgano hay vos? Está todo lo de adentro del cerebro, amigo. Ajá, porque hay que especificar y desglosar esas partes. Sí, pero eso ya más estructura, pero o sea, solo hablando de los órganos. Órganos. Solo cerebro, médula ósea, como tal órgano. Por eso va. No sé, vos por eso hay que investigar. Porque la verdad yo perdida. Funciones, estructuras, funciones. A ver, sí, vayamos en orden. ¿Quién se quiere agarrar funciones generales del sistema? Yo lo podría agarrar, no hay problema. Pero si alguien no quiere. Dale, pues. Ese es como sencillo, pero tenerlo ahí. Si queda alguna cosa, como- ahí te vamos a tirar. Ajá, es como un overall. Ese. Ajá. Estructuras, andale escribiendo, vayan escribiendo en algún lado. Ajá. Estructuras u órganos que lo conforman. Nazaret, vos hacete ese. Dale. Yo me voy a agarrar funciones de cada una de las estructuras u órganos. Ujú. ¿Y quién se agarra las patologías? Las patologías. O Yo puedo enfermedades hacer comunes. esas. ¿Qué? ¿Ok? Entonces, Eva, vos todavía no tenés ninguna, ¿verdad? Que se agarre lo de las neuronas y la regeneración. ¿Lo de qué? Lo que Sí, dice pero es que es Natalie. poquito. Ah, eso sí. Ese que lo agarre Carlos, la verdad. ¿Qué cosa? Ah, con el general. Que vos incluyas ahí
que vos incluyas ahí la regeneración y la división celular de las neuronas. Ok. Eso sería sobre todo la estructura, ¿verdad? Porque es como el glosado de los órganos. ¿Eh? Es que eso iría la verdad. Eso iría la verdad con funciones. Creo que iría. O con estructuras. Y si ponemos más patología. Sí, es que a patologías Sí, tenemos que hay que buscar poner más de bastantes. Sí, más de Yo- 3. Ujú. Unas 5 Creo o que 6. pongamos Ahí 5 fijo. patologías, va. Sí, unas Ajá, 5. unas 5. Ahí Ujú. fijo tienen que ir Alzheimer, Yo esa no me sé, sé. Parkinson, Epilepsia. 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 Esos son fijos que tienen que ir. Ujú. Supongo que un derrame también, pero es que con los derrames no sé si, o sea, sí afecta al cerebro, pero es más que todo cardiovascular. Ajá, eso te iba a decir, eso va. Bueno, pero dice que se relacionen con el sistema presentado. Fíjate que también podemos incluir eso, o sea, el impacto que tienen en los otros sistemas o la relación que tienen en los otros sistemas. Ujú. Ah, sí. Porque recuerden que son 40 minutos que tenemos que estar hablando. También dijo que Sí. pusiéramos lo del impacto del COVID Sí, con el sistema. yo en el foro Eso lo puedo buscar investigué yo. Voy a y buscar. si hay impacto como neurológico causado Ajá. por el COVID. Sí, por los coágulos. Ujú, dice. Pero que no es impacto directo, sino que se forma Ujú. a través de los otros sistemas. No Pues sé, entonces yo también quedemos podría claro. buscar lo de, o sea, ¿cómo te digo? Como la relación que tiene con los otros sistemas. Eso sería Ah, importante. eso está bueno. Sí, eso va con funciones generales, está Me bueno. encargo de eso también. Ujú. Funciones generales y relaciones, te toca a vos. De ahí, estructuras u órganos, va Nazaret. Bueno, era lo que me habías dicho específicamente que buscar algo en las neuronas, no sé qué. Ella pidió la La regeneración y ¿Cómo división qué? de las Que van a dar al mismo regeneración. tiempo. Amigo, pero pon atención. Vaya, dale. Regeneración Ah, y división de las neuronas. sí que. Eso que es, usualmente se tiene pensado que no se regeneran a lo largo de la vida, que no se dividen más, pero quiere que miremos Se bien eso regeneran. porque ha sido refutado. ¿Saben Es ustedes que si se mira, regeneran o no? no sé tanto si se regeneran, yo sé que se crean otros caminos, como para contrarrestar el daño a una zona, entonces que el resto del cerebro como ayuda a agarrar todo ese trabajo que se puede haber perdido, pero no sé cómo funciona en sí exactamente. El estado de coma es algo nervioso, ¿verdad? Sí, fíjate. Sí, Podemos muerte incluirlo cerebral. también, la muerte cerebral. Ajá. Sí. Eso contaría como enfermedad o No, eso es más como resultado final. Ujú. Ajá, Porque- es como consecuencia. producto de que. Ajá. De un montón de cosas. Bueno. Mira el. Ay, ¿cómo se llama este chunche? Se me olvidó. El coma es producto de un montón de cosas, ¿no? O sea, es ahí como, es el final del camino, la verdad. Ustedes, hay una bien pinta Ajá. que no sé si la quieren incluir después, la neuromielitis óptica, No, que es menos conocida, pero que también es pinta. Ujú. Es una enfermedad autoinmune que afecta al sistema nervioso. Es la que tiene que ver con la pañita mielina. ¿Va? Tiene sentido porque dice mielitis. Ajá. Es que algo así me pareció haber leído en la presentación del líquido. No me acuerdo. Pero sé que entonces así tienen que ir las básicas que le preocupan a la gente como demencias, Alzheimer, eso. ¿Qué más les había dicho? De las enfermedades. Epilepsia. Parkinson, epilepsia. Epilepsia, Parkinson's, eso también. Esclerosis.
Las de siempre, no vayan a poner coma, por favor. Como Carlos, más vale que a Carlos no le tocaba eso. ¿Qué estás diciendo de mí? ¿Cómo dijiste? Que qué lindo tu pueblo. Mi ciudad. Bueno, entonces, así vamos. Yo dije que yo iba a agarrar funciones de todo. Sí. Sí. No entendí qué parte me tocó a mí. Sí, espérate, de eso estoy, creo que hasta fuera. Funciones de las patologías vas vos, ¿verdad? ¿Quieren? Sí. Quieren patologías. Venite conmigo, Eva. ¿En qué tema? Estructuras, las funciones de todas esas estructuras y órganos. Sí. Está bien. Ok. Y ahí, ¿qué más hay que planificar? ¿Dónde hacemos la presentación? ¿En Slides o Canva? En Canva. En Canva. En Canva queda más bonita, la verdad. Sí, la ventaja también es que podemos como compartir el link. Y Ajá. todos. Ey, Carlos tiene Canva Pro. Esa es otra ventaja. Bueno, mándame sus correos. Excelente, Carlos. Pásenme los correos para agregarlas al link. Ajá. ¿Cuándo nos volveríamos a reunir como para esto? Ya, ya con toda la información. Nos toca exponer el miércoles. ¿Que el viernes? ¿Domingo? Viernes. ¿A qué hora? Yo puedo. ¿A qué hora? Una pregunta. Bueno, yo No sé el qué tengo el viernes... No ¿A qué hora no pueden? Digan eso. Pero Yo no es que puedo de 9 a 10 porque tengo nos- clase, pero después puedo todo el día hasta las 6:30. de 6:30 para allá no puedes. Ajá, de 6:30 Ajá, para allá igual. no Yo puedo. puedo el viernes bueno, por hasta dos, por las dos. 6. A las 3 Ajá. entonces. Pero, y el domingo lo mira muy lejos. No, hombre. Bueno, también nos tenemos que reunir. Sí. También nos reunimos un rato el domingo. Ajá. Ok. Super. Y yo digo que el martes. Sí, el domingo es ya como para que cada quien presente lo suyo. Para que cada quien presente lo suyo a todo mundo. Si falta algo, ahí lo vemos. Que cada quien presente lo suyo a todo mundo. Así ya queda como el tema completo. Lo estudiamos y el martes nos reunimos a practicar la presentación. A exponer. Bueno, pues. Sí. Entonces, ¿qué ¿cómo haríamos dije? el viernes? ¿A qué hora? A esta misma pueden. Es que el viernes, ¿verdad que también toca el seminario de 2 a 4, de jueves y viernes? Ah, es cierto. Ah, es cierto. No se puede. ¿Y en la mañana ustedes? Tengo Ese es clase. el seminario aquel de la biblioteca. Yo tengo clase de 11 a 1. Yo solo tengo clase de 9 a 10 como Nazaret. De ahí solo tengo laboratorios en línea. Y si nos reunimos tipo 5, no sé si pueden a las 5 todos. Ah, sí, a las 5 sí puedo. 5 sí puedo. A las 5 tengo laboratorio, la verdad. Ahorita me acordé. Sí, esta semana tengo reunión. Y en la noche. Suelen temprano. Yo tengo problema el viernes en la noche. El viernes en la noche tenés problema. Sí. Pero en la noche, ¿a qué hora? En la noche yo no me acuerdo de la U, lo siento. Ay, ¿cómo perdón. Solo que tiene vida social. Perdón, pero Sí. el viernes no me los toques. No, broma, si pueden en la noche, pueden de noche. Pero Es que, o sea, es la hora que tipo ya todo el mundo está. Porque es que ponernos de acuerdo es tipo, más de alguno le va a tocar cancelar algún Y a las 7 pueden o a las 6. Sí, a las 7 ya puedo. Yo el viernes, ¿no? Yo no puedo, ustedes a las de 6:30 a como... Yo como 8:30, 9. Esperen, vamos. ¿Quién puede a la 1 de la tarde? Yo puedo. Yo. Ah, bueno, a la 1 de morir. Ah, sí. Qué sabiduría, Merce. No, Bueno, vamos a la la una. Así quedamos entonces. A la 1 de la tarde y ahí vemos a qué hora nos reunimos el domingo. El domingo, en la mañana el domingo yo sí no puedo. Sería No, yo tampoco. Yo el domingo Aquí todo el uno día va a la estoy libre. iglesia. Es correcto. Entonces el domingo sería como de 2 para allá.
Ujú. Sí, ya como a las 6 diría yo, pero ahí nos arreglamos el viernes para Qué cuando nos temprano me pongamos. gusta trabajar. Carlos, es que nadie No, se reúne a las 10 de la noche, discúlpame, pero nadie. Son las horas más productivas. Nadie está la verdad es molestando. que sí. Todo el mundo está en su casa. Ya no hay ningún compromiso. Pues Pero sí, bueno. pero eso es mejor como para ya trabajar vos solo, por eso No, son más exacto. productivas, porque no le tenés que parar bola a nadie más. Entonces Ujú. mejor reunirnos así como a las 6 más Pero como temprano. Nazaret se duerme como a las 6. Me duermo a las 9. No, A por Nazaret la van a dormir favor. a las 8. Estuviera gritando la alegría si me durmiera a las 9, pero no, de fin Ay, de no, semana ni quiera no. Dios. Bueno, entonces ya quedamos, va. Sí, el viernes a la 1, Carlos se toca funciones generales y relaciones con otras cosas. Ah, y lo de regeneración y eso. Entonces yo estaría en Nazaret. funciones, yo estaría ahí con vos, ¿verdad? No, ¿Vos las vas en tuyas son funciones? funciones generales, como ¿qué hace el sistema nervioso? Ah, ok, cheque. Ese tipo de cosas. Okay. Es tipo Y lo de que regeneraciones. Vos ya vas más enfocada, ya como tal, a Ujú, ya en cada más estructura. específica. Ok. Exacto, con Eva. Nazaret nos nombra las estructuras y todos los organismos. Y quiere nos da las enfermedades. Keren, ahí en las enfermedades podría incluir la hidrocefalia también, que es bien Ah, común sí, acá. también. Dale. Es que hay bastante ustedes. Hay tanto. Vos buscate como lo Pero más short, lo más impactante. Acuérdense también que hay que tener lista la cosa esa, tipo más. Sí, esa, sí. La presentación, bien que entendiste. Sí, entonces esa creo que bien la iniciamos el viernes, ¿o no? Sí, que cada quien vaya recolectando su información. Y O tipo, ¿por qué no? Mira, lo que podemos hacer, se manda el link. exacto, voy a abrir el grupo ahorita y que cada quien vaya, o sea, hablemos un site para cada quien y que cada quien vaya copiando así como su info, así, sin detalle ni nada, para después solo estar copiando y ya hacerla bonita, diseño y todo eso. Pero la info, sí, pues. y también lo que podríamos hacer es como buscar nuestra información y ponerlo en un documento. Entonces después unimos todas las infos, estudiar de ahí, pero claro, en la presentación lo más resumido posible. Ajá. No, Sí, por eso eso, está es que bueno. en Canva vos puedes, te mando el link y vos solo vas copiando tu info ahí, pues, y para evitarnos esa unidad de documentos, pues. No, vos Y mejor después- un drive y ahí vamos viendo la información y ahí nos queda, así como dice Keren. Ujú. Ah, bueno. Entonces, sí. Nazaret, no sé si vos te puedes hacer un folder en Drive o solo un Google Docs ustedes, la verdad. Eso se le pone título a qué parte es cuál. Voy a ver si puedo. Dale pues. O no, sí, un Drive, porque si queremos videos y ese tipo de cosas, ahí ya queda todo. Ah, es cierto, por video sí. Bueno, como sea, either way. El que lo mande, no sé si Nazaret, Ey, vos puedes me mandar eso. pasan sus correos para agregarlos al Ujú. fiche de Canva, porque con Nazaret la primera es como que ya va problema, a ver si no falla. Ya estamos, va. Sí. Chequele. Bueno, pues, un placer ustedes. Vaya, cheque.